Hola, soy José Gabriel Macías del grupo 4 y vamos a hacer el ejercicio 34. En este ejercicio se analiza una bobina de 1000 vueltas con un área de sección transversal de 300 centímetros cuadrados y una resistencia de 15 ohmios, ubicada en el ecuador terrestre. El campo magnético es de 0.7 G y la bobina se encuentra inicialmente con su plano perpendicular al campo. Se requiere determinar la carga que fluye cuando la bobina se gira 180 grados. Bien, yo soy el estudiante Brian Isaglo Romero del grupo 4 y voy a hablar acerca de los conceptos físicos aplicados a este ejercicio. Principalmente tenemos lo que es ley de Faraday, que es la inducción electromagnética. Sabemos que esta ley pues establece que la Fe inducida en una espira o en una bobina es proporcional pues a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Donde pues en base a la fórmula, que es flujo igual a menos el número de vueltas por la variación del flujo sobre la variación del tiempo, donde la variación del flujo va a ser igual al campo por el área por el coseno del ángulo que hay. Tenemos que tener en cuenta que el ángulo que tenemos es 180 grados, pero aquí nos dice que va a girar la bobina 180 grados respecto al campo, es decir, que el ángulo cambia, y cuando cambia el ángulo produce también un cambio en el flujo magnético, por lo tanto va a haber una variación del flujo magnético que hay que sacar, pues, porque va a haber un flujo magnético inicial y un flujo magnético final, el cual la variación va a ser la resta de las dos. También tenemos lo que es pues la ley de Ohm, ¿okay? Que ley de Ohm pues establece igual corriente igual a voltaje por resistencia, pero tener en cuenta que hay que tener una relación entre la FEN, la corriente y la resistencia, que pues va a ser igual esa relación a corriente igual a FEN sobre resistencia. Y también vamos a tener una relación entre la carga y la corriente, considerando que la carga total va a ser pues la integral de la corriente, o sea, Q igual a la integral de la corriente respecto al tiempo, ya que usando la ley de Faraday podemos deducir que la carga va a ser igual a N por la variación del flujo magnético sobre la resistencia. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, la bobina que gira sobre el campo magnético de la Tierra, tenemos que la unidad del campo magnético pasada a Tesla es de 7.0 por 10 a la menos 5 Tesla. La bobina es de 1000 vueltas con una resistencia de 15 ohmios y un área de sección transversal de 0.03 metros cuadrados. Para calcular la carga total que fluye por la bobina durante su rotación, partimos de que el flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. También usamos la ley de Faraday, donde epsilon es igual al negativo de la variación del de tiempo del número de vueltas por el flujo magnético. Sabemos también que la corriente es igual a epsilon sobre la resistencia, esto lo sabemos por ley de Ohm, y que la carga total es igual a la integral de la intensidad por el dt. Despejando las variables nos queda 1 sobre radio, el cual es constante, por la integral de el voltaje por el diferencial de tiempo. El flujo inicial en el ángulo θ igual a 0 es campo magnético por área, tras girar 180 grados es igual a su negativo. Realizando la integral nos queda en función del número de vueltas sobre el radio por el negativo de la variación de flujo magnético, lo cual nos queda la carga en función del número de vueltas, campo magnético y área, todo eso dividido entre el radio. Y despejando con los valores que ya nos da el ejercicio, nos queda que la carga es de 2.8 por 10 a la menos 4 Coulomb. El signo y sentido de corriente depende de la orientación concreta y de la convención tomada. Muy buenas tardes, soy Gonzalo. Esta es la parte de la conclusión, donde podemos observar que es una aplicación directa de la ley de inducción de Faraday, demostrando cómo la energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Al girar una bobina dentro del campo magnético terrestre, el flujo magnético, la variación del flujo magnética induce una FEN que genera una corriente eléctrica promedio de 800 microamperes. Esta corriente, mantenida durante los 0.35 segundos del giro, resulta como flujo de carga total 280 microcoulomb a través del alambre mostrado, ilustrando así un principio fundamental detrás de los generadores eléctricos.